No monetizaron su mensaje, no lo adaptaron al público, no lo suavizaron para hacerlo aceptable, y aún así persistieron. Este es uno de los temas más fascinantes para el corazón católico. En teología lo llamamos la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4. No fue casualidad. Dios esperó el momento en que la infraestructura del mundo estuviera lista para que el Evangelio se volviera viral. Pero si este mensaje era tan importante como se nos ha dicho durante siglos, si realmente estaba destinado a cambiar la historia de la humanidad, y no solo la vida de un grupo reducido de personas en una región concreta del planeta, entonces la pregunta no es irreverente ni moderna, es inevitable, y es la misma que cualquier persona con acceso a la tecnología actual se haría tarde o temprano. ¿Por qué hace 2000 años y no ahora, cuando todo se graba, todo se documenta, todo se comparte y absolutamente nada depende ya de la memoria frágil de los testigos? Vivimos en una época en la que un acontecimiento mínimo puede ser registrado desde cientos de ángulos distintos, almacenado en servidores, repartidos por todo el mundo y reproducido millones de veces en cuestión de minutos, de modo que resulta lógico pensar que, si ese mensaje hubiese aparecido en 2026, no existirían discusiones, ni divisiones, ni interpretaciones contradictorias, porque todo habría quedado registrado con precisión quirúrgica, con fecha, hora, ubicación y respaldo digital permanente. Pero esa lógica, cuando se observa con más detenimiento, empieza a resquebrajarse, porque hoy todo se graba, absolutamente todo, y aún así vivimos en una de las épocas más confundidas de la historia, una época en la que existen pruebas visuales de guerras, de crímenes, de abusos y de acontecimientos históricos en tiempo real, y aún así somos capaces de discutir si ocurrieron, si fueron manipulados, si fueron exagerados o si simplemente forman parte de algún tipo de narrativa interesada. La evidencia ya no cumple la función que creíamos que cumpliría. Antes, una prueba era suficiente para cerrar un debate. Hoy, una prueba es solo el inicio de otro más largo. En un mundo donde existen ediciones perfectas, inteligencias artificiales capaces de recrear rostros y voces, y algoritmos que priorizan lo impactante sobre lo verdadero, un milagro grabado en alta definición no sería el final de la discusión, sino el comienzo de una guerra de interpretaciones que duraría exactamente lo que dure la atención colectiva antes de pasar al siguiente contenido. Porque ese es el verdadero problema de nuestra época. No la falta de información, sino el exceso de ella. Nunca antes la humanidad tuvo acceso a tantos datos, a tantas imágenes, a tantos testimonios, y nunca antes fue tan difícil sostener una verdad compartida durante más de unos pocos días. Pensar que el mensaje habría sido aceptado de forma unánime en 2026 es asumir que la tecnología transforma el corazón humano, cuando en realidad solo amplifica lo que ya existe en él. Puedes ver algo extraordinario y aún así rechazarlo si contradice tu visión del mundo. Puedes tener pruebas irrefutables y aún así negarlas si amenazan tu identidad. Puedes presenciar un hecho histórico y aún así reinterpretarlo hasta hacerlo irreconocible. El problema nunca fue la falta de cámaras, sino la resistencia interior. Un mensaje que pretende ser eterno no puede depender de plataformas diseñadas para lo efímero, ni de algoritmos que premian la reacción inmediata y penalizan la contemplación profunda, porque la fe, por definición, requiere tiempo, silencio y una disposición que nuestra época rara vez tolera. En 2026, ese mensaje competiría con tendencias de 24 horas, con escándalos que duran una semana y con una atención fragmentada que no se detiene lo suficiente como para dejar que una idea incómoda eche raíces. Hace 2000 años no había archivos digitales, ni transmisiones en directo, ni copias de seguridad en la nube. Pero había algo que hoy resulta casi incomprensible. Personas que, tras afirmar haber visto algo que cambió por completo su manera de entender la vida, estuvieron dispuestas a perder prestigio, seguridad, pertenencia y finalmente la vida misma sin obtener beneficios materiales, fama ni poder político a cambio. No monetizaron su mensaje, no lo adaptaron al público, no lo suavizaron para hacerlo aceptable, y aún así persistieron. La división que surgió no fue un error de comunicación ni un fallo de diseño, sino una consecuencia inevitable de un mensaje que no buscaba consenso, sino decisión, que no pretendía imponerse por la fuerza de la evidencia,
sino confrontar a cada individuo con una elección personal imposible de delegar. Porque si no existe la posibilidad real de rechazar, entonces no existe la fe, solo existe la obediencia forzada, y ese nunca fue el objetivo. Tal vez, entonces, la pregunta correcta no sea por qué no vino en nuestra época hiperconectada y saturada de pruebas, sino si nosotros, con todo nuestro acceso a la información, estamos realmente más preparados para aceptar una verdad que no se adapta a nuestros términos. Tal vez el momento fue perfecto no porque el mundo fuese más avanzado, sino porque todavía era capaz de escuchar sin filtros, de recordar sin editar y de decidir sin esconderse detrás de una pantalla. Y tal vez, solo tal vez, el problema nunca fue el momento en el que llegó el mensaje, sino que seguimos esperando pruebas cuando lo que se nos pide desde el principio no es evidencia, sino una decisión interior que ninguna tecnología puede tomar por nosotros. Puede que el mensaje no llegara en un tiempo de certezas absolutas, precisamente porque no buscaba espectadores, sino personas dispuestas a detenerse, a escuchar sin garantías previas y a decidir sin refugiarse en la duda permanente que hoy confundimos con pensamiento crítico. Y puede que, 2000 años después, el mensaje siga generando división no porque sea débil, sino porque sigue haciendo exactamente lo mismo que hizo desde el principio, obligarnos a elegir, sin cámaras, sin algoritmos y sin intermediarios, qué hacemos con aquello que no se puede demostrar del todo, pero tampoco ignorar por completo. Porque al final, más allá del momento histórico de la tecnología disponible o de la época en la que vivimos, la pregunta no es cuándo llegó el mensaje, ni siquiera si fue grabado o no, sino si estamos dispuestos a responder cuando deja de ser un relato antiguo y se convierte incómodamente en algo que nos interpela aquí y ahora.